Willkommen beim World of Mysteries Podcast. Muy buenas noches, soldados, sean bienvenidos al regreso de nuestro podcast Creepypastas Everywhere. Y es que en verdad por unos problemas de salud tuve un poco pausado este proyecto, tuvimos que dejarlo por un lado, pero bueno, me encuentro bastante recuperado y otra vez vamos a volver con este proyecto e intentar traérselos todas las semanas. No les puedo asegurar porque soy un poco voluble, como ya me conocen, pero les prometo que haré mi mejor intento para cumplir al menos las siguientes semanas, no fallarles ningún viernes, ¿vale? Pero hoy les tengo un capítulo que tal vez va a compensar un poco la ausencia, porque yo sé que a ustedes les gustan las historias fuertes y ¿saben qué? Dicen que la mayoría de experiencias que llegan a marcarnos nos ocurren cuando somos niños. Sean recuerdos lindos, recuerdos traumatizantes tal vez. Pero ¿qué pasa cuando tu infancia en sí fue solo trauma? Que los únicos recuerdos que tienes son malos, de maltrato, de abuso, de cosas que ninguna persona debería vivir, mucho menos un niño. ¿Se han preguntado qué pasa dentro de los orfanatos? ¿Se han preguntado cómo te tratan realmente en un lugar que está a cargo de supuestas servidoras de Dios? La invitada que tenemos esta noche lo sabe porque ella vivió prácticamente toda su niñez en una de estas instituciones, en un orfanatorio a cargo de monjas, y les aseguro que las historias que tiene de este lugar son dignas de una película de horror. Y es por ello que quiero hacer una advertencia, y es que este capítulo de verdad es muy fuerte, va a tener contenido muy explícito, entonces sé que hay muchos pequeñitos que a veces nos siguen o nos ven desde casita, pero en esta ocasión les recomiendo que si tienen hijos cerca, si tienen menores en casa, eviten que escuchen al menos este episodio, porque en verdad creo que los va a dejar a todos con la boca abierta. Hoy quiero presentarles a Mir. Hola, buenas noches, bienvenidos todos y muchas gracias por estar presentes, por su tiempo. Pues me encantaría contarles ciertas anécdotas que tal vez les lleguen a agradar. ¿Podría empezar? Claro que sí, Mir. Miren, por ejemplo, yo estuve en un orfanatorio. Se ha hablado mucho de la pederastía y más en hombres. Pero yo pregunto una cosa. Ya sabemos cardenales, sacerdotes, X, que muchos los han descubierto pederastas. ¿Y a las mujeres cuándo? Religiosas. También son seres humanos, también tienen cuerpo, también pecan. También hay pederastas entre las mujeres. Les gustan niñas. Y eso no se ha tocado. Que les comenté, ¿no? Que en una de esas, yo durmiendo, porque esos además son los dormitorios clásicos que ven en las películas, una cama tras otra, un miombo y la monja ahí, la de guardia, que se viste de blanco hasta abajo y echa ahí encima del miombo su ropa. Y a mí me despertó besándome en la boca, pero la lengua dentro de mi boca. Entonces, obviamente, pues yo me espanté y grité y ella se enderezó, pero con mi grito una de las compañeras prendió la luz. Y yo sorprendida. Y me la quedé viendo y ella así, muy en su pose, viéndome con mucho coraje. Y de ahí en adelante me agarró entre ojos. Pero bueno, al fin en orfanatorio, en una ocasión, en domingo, que muchos no salen o es orfanatorio. Además también había niñas particulares, que entraban y estudiaban en la mañana, desayunaban y comían, y ya en la tarde ya se iban a sus casas. También había medio internas. Pero de esta monja en un domingo, pues hay que jugar. Entonces nos cruzábamos las manos así, una con otra, y hacíamos una camita, creo que ya sabes, Capi. Entonces una de las compañeras se acostaba ahí, y 1, 2, 3 para arriba, y le íbamos corriendo hasta que la bajábamos, 1, 2, 3, y se bajaba. Mientras ya estaba otra que estábamos jugando. Pero entonces a esta monja se le ocurre jugar con nosotras, y las otras monjas por allá sentadas viéndonos en domingo. Entonces la monja se
quita el cinturoncito y se lo pone abajo para que no se le levante la falda. Aunque los chones los usan como de punto y hasta acá abajo, pero bueno, se pone el cinturón y se pone a jugar con nosotras, Capi. Entonces se avienta y todas odiándola. Sí, sí. Nada más nos hicimos señas, entonces hacemos 1, 2, 3, la aventábamos y la otra se zafaba y donde caía la cara de la monja, donde caía el pelo, donde caían las piernas, bueno, quedábamos quitándonos los pellejos de ella de las uñas, los cabellos, y en vez de bajarla del otro, la volvíamos a regresar para seguirla masacrando, y la volvíamos a regresar, y al último 1, 2, 3, pum, y la dejamos que azotara en el cemento, y córrele todas. Ya que nos llaman a todas, pues todas castigadas, bueno, pues que nos castiguen a todas, así duele menos. Nos Pues, encerraban hasta 3 días o 4 o hasta 8 días en una galera. Yo digo que sigue estando igual, como escalera para abajo y no ves luz. Lo que sí alcanza a ver es así las rejitas y que dan para donde se sembraba rábano, lechuga, conejos, puercos, todo eso. Yo digo que sí, igual, no sé, todas trabajábamos, pero si no sabías que era día o noche, y exactamente la puertita de abajo donde te empujaban tu sopa o tu café y tu bolillo, ¿verdad? Mi esposo lo sabe, él le tiene fobia a las ratas, a los ratones, le digo, no, hombre, a mí me caminaban por aquí, si veía una cucaracha, le hacía, no te vayas, porque me sentía muy sola. sí, sí. Entonces yo detenía a la cucaracha, no te me vayas, por favor, porque ¿con quién platico? ¿Con quién hablo? Nada más se había un hoyo para hacer pipí ahí y oscuro. Entonces hasta una cucaracha es tan valiosa cuando tienes la necesidad de hablar, de no sentirte solo, que de veras hasta ese insecto, o sea, ya con mi esposo ya me hice empática de la protección a los animales, y si no los sabes construir, no los destruyas. Sí, sí, sí. Pero en fin, sí hay pederastía en las mujeres. Que ¿Y la tengo. había alguna monja buena? O sea, ¿alguna que metiera las manos por ustedes? Pues que sí, le pero dijeras, "Esta condicionado. me A está mí hubo abusando"? quien me dijo, otra monja, no quieres que te esté molestando, ¿sabes qué? Ahora conmigo y ya no vas a trapear, no vas a lavar las sábanas de las monjas porque luego me ponían a lavar, o sea, Ok. ellas no hacen nada, pero a cambio de, o sea, junto con pegado. Te digo que nosotras de niñas, cuando hice mi club, cuando el fallecimiento de Marta, que platicábamos, decía, ¿tú qué vas a hacer de grande? No, pues alguna decía, pues yo diputada, ¿no? Si quieres. Y 2 o 3 era la mayoría que decían, yo voy a ser monja, pero ¿cómo monja? Si las odiamos, si no las queremos, ¿cómo nos hacen? No, porque ahora voy a tener casa, me van a tener que dar ropa, no voy a trabajar y voy a tener todas las niñas las que más me gusten para mí. Digo, no se conocía la palabra harem, pero ahora te puedo decir, ya estaban aspirando a tener harem y ser monjas para no trabajar. ¿Por qué no trabajaban? Yo estoy hablando de lo que yo viví. Habrá garbanzos de a libra, habrá sacerdotes, Sí. habrá monjas, habrá religiosas que sí hacen bien su trayectoria y cumplan. No lo sé. Yo hablo de lo que yo vi, lo que a mí me constó. Pero las grandes gobiernan a las medianas y las medianas cuidan a las chiquitas. Y las monjas acá. Ves nuestra comida y la tortilla que alguien mordió y la mojó en sopa y la meten al horno, la hacen tostada y te llega mordida y con la sopa de estrellitas ahí reseca. Y ves su comedor y yo veía la fruta, sabía que era fruta, pero no sabía que sabía. ¿Cómo llegaste a este lugar, Mir? ¿Cómo llegas al orfanato? ¿Recuerdas esto? Bueno, a lo que me platican, yo llego porque ya después supe la historia, busqué personas, busqué familiares, pero mi mamá se casa y tienen 5 hijos, soy la única mujer. Entonces mi mamá, bueno, mala cabeza, se enreda con otra persona y le dice a mi hermano Arturo, que era mayor, entonces me dice Arturo, que tenía 9 años, que se acuerda, vamos a ir a la casa de su abuela, voy a tocar la puerta, en cuanto abra su abuela ustedes se meten. Y por ser la única mujer, mi mamá me llevó a mí y dejó a los varones, 4 varones. Arturo me platica que él se echó a correr gritándole, mamá, no nos dejes, no te vayas, porque se subió al carro con el otro señor. Pero oyó que Fernando lloró en el escalón y le dio miedo que Fernando, que tenía 2 meses, se fuera a caer del escalón y se regresó. Esa fue la manera, mi madre me lleva para Michoacán con este hombre. Okay. Y en Michoacán me volví a registrar, ya tengo un acta. En Michoacán viene la segunda acta.
Entonces a lo que me platican, este señor, sale mi mamá embarazada y le dice que no me quiere a mí. Entonces mi mamá se regresa a México y me deja en la casa de su hermano en Martín Carrera. Pero mi tío le dice que no, que abandonó a sus otros hijos y que no se va a hacer cargo de mí, y su mamá tampoco porque es grande de edad. Entonces va con los vecinos y me encarga. Dice que no encontró a su hermano, que va por leche para mí y luego regresa. Ya no regresó. Entonces estos vecinos fueron a ver a mi tío y le dijeron, oye, vino tu hermana, pero dejó a la niña, no regresó. Entonces mi tío le pide de favor que lo acompañe en una delegación y no dice que soy su sobrina, sino dicen que soy una niña que le encontraron vagando en la calle. Yo iba para 2 años. Y de esa manera él se entera porque pregunta a dónde nos dirigen a los niños que nos encuentran en la calle. Y ya le dijeron el orfanatorio donde fui a dar. Mientras de su misma familia, una tía tiene un hijo que se va a casar y tiene ilusión de ser padre, pero tiene cáncer. Entonces la esposa dice, no, yo no voy a tener hijos porque voy a quedar viuda. Entonces adopten, ¿por qué no adoptan? O sea, a mí. Entonces fueron y por fecha y por lo que sea, me llevan a mí y me adoptan 2 años y medio más o menos. ¿Cómo se llamaba, perdón, el orfanatorio? Siempre trato de omitir el nombre. Ok, por obvias está bien. razones. Está bien. Entonces, me adoptan para esta persona. Cuando esta persona fallece, sus padres de que era doctor, además, entonces ellos me quieren regresar al orfanatorio. Pero como tenían una hija y un hijo, que fueron mis tutores en un momento dado, les dijeron perdón por la palabra, pero son ancianos, yo digo los viejos. Entonces le dijeron a los viejos, no, nosotros les vamos a dar dinero, mi hermana trabaja, yo soy licenciado, para que no regresen a la niña al orfanatorio, Okay. Quédensela. Entonces ahí me quedo en esa familia, y obviamente yo pensando que si es mi papá, si es mi mamá y si son mis hermanos. Pero la cosa es de que ellos me satanizaban porque yo no entendía por qué me ofendían, porque me decían hija de. Entonces sabían que lo que había hecho mi mamá, entonces yo la llevaba. Entonces por eso creo que una vez les comenté que a los 7 años la señora se ponía mal, le dolía mucho el estómago, la boca del estómago. Y en el doctor, hablo de hace tantos años, le recetaron belladona, gotas de belladona. Yo la odiaba, era tremenda, creo que les llegué a enseñar quemadas y bueno, tremenda la señora. Y eso sí, rezaba y lloraba, pero bueno. La cosa es de que me decía siempre a las 6 de la tarde, a ver, ven, baja y un vaso, la mitad de agua y cuenta 20 gotas de belladona, pero solo 20. Fíjate lo que te digo, si te pasas una más, yo me muero. Y el día que yo me muera, lágrimas de sangre vas a llorar. Y yo por dentro decía, que se muera. Entonces bajaba como niña satánica, tomaba el vaso, contaba 20, 21 y 22. Ahora sí se muere. Y subía yo, le decía, aquí está mamacita. La cosa es de que no, y al otro día, pues 20 gotas y 10 más, y al otro día 20 gotas y 30 más, y no le pasaba nada. Hasta que eché todo el frasco y para que no se viera vacío, pues lo llené con agua. Era de esos goteros con botellita oscura. Y vi que nada. Entonces me desesperaba yo porque decía, no, pues sí, lo que quiero es de que ya no exista. Pero cuando dejó de existir, porque murió de cáncer en el duodeno, me quedó a manos de mi hermana, que no era mi hermana, pero quedé en manos de su marido, el viejo, que le digo yo. No sé, no quisiera hablar más porque esto es para adultos. ¿Se puede? Puedes decir lo que sea, sin censura, lo que sea. Bueno, además que sea preventivo, hay que tener mucho cuidado. Sí. Porque el señor tenía relaciones sexuales con las perritas de la casa. Ok. Entonces yo estaba chica, no sabía qué era, me daba asco, me daba miedo. Yo no sabía qué era, solo sabía que era malo, que no estaba bien. Entonces una vez sube mi hermana y dice, oye, se llamaba la Negus ya va a tener sus perritos, ven, vamos a llevarle trapos. No, yo decía, no vayas, por favor, no vayas, yo aterrorizada. ¿Pero por qué no va a tener perritos? No quiero verlos. A mí se me imaginaba que iban a ser los perritos con la cabeza del viejo. ¿Tú descubriste al señor teniendo... Sí, claro, sí. Él nunca me vio que lo vi. Es que subía uno la escalera y la recámara de este lado no tenía puerta ni la de este lado. No había puertas.
se fincó esa casa en la colonia de Pantitlán y no había puertas. Entonces, como el viejo yo le tenía mucho miedo, de alguna manera yo tenía algún cuento de Walt Disney, por ejemplo. Entonces yo tenía miedo que me lo descubriera porque eran unas golpizas tremendas. Entonces, cuando oía que bajaba, porque era rengo, usaba bastón, oía, y aventaba yo el cuento abajo de la alacena en la cocina, para que no me lo viera. Entonces, para poder sacar el cuento, luego yo iba a gatas, subía a la escalera, que no me viera, para ver si estaba durmiendo y poder bajar a ver el cuento. Pero al subir hacia gatas, él no veía, pero yo lo veía teniendo relaciones sexuales con la perra. E incluso a mi hermana, a la perra y a mí, era un señor que ahora lo comprendo, pues enfermo, porque nos celaba como si fuéramos sus esposas, como si le perteneciéramos. A mi hermana, a las perras y a mí. O sea, eran patadas, donde si salía la pobre perra casi la mataba a patadas. Has de andar de piruja. A la perra, a mi hermana igual y a mí también. O sea, nos trataba como si fuéramos sus mujeres. Era su manera, era mecánico el señor, era mecánico. Entonces, también lo digo, a esa edad, pues odias porque odias. Porque la señora cuando muere deja muchas jaulas de canarios que los tenía en alto, y al morir la señora, pues a mí mi hermana se iba a trabajar y a mí me tocaba cuidar a los canarios, cambiarles las jaulas, que la jibia, que el periódico, que el agua, que... Y el viejo cuando bajaba, pues él tenía la estatura y veía todas las jaulas, las revisaba, y si a alguna le faltaba algo, a mí me tomaba de los cabellos y me elevaba así en vilo. ¿Qué le falta, hija de? Y a esa altura me soltaba, me azotaba en el suelo y me agarraba patadas. Entonces, pues malamente, ¿no? Empecé a poco a deshacerme de los canarios, que ya sería otra aventura, ¿no? ¿Cuántos años tenías en ese entonces, Mir? En ese entonces estaba yo en los 7, 8, 9 años. ¿Y cuánto tiempo? Iba yo y venía al orfanatorio. Ok. Eso te iba a preguntar, sí. Justo. Luego me sacaban sábado y domingo. Es que me generó un poco de confusión. Sí. El hecho de que cómo salías y entrabas al orfanato. ¿Cuántas veces saliste y entraste? ¿Recuerdas? Iba a mi hermana porque se podía. Incluso aunque no fuera tu familiar. Antes no había existía eso de defensa del menor y que toda esa desconfianza no la había. Había gente altruista que iban por una niña en Navidad. Vengo por una niña para que pase la Navidad con nosotros. Y se la soltaban. Sí, la dejaban que fuera. Y ya pasando la Navidad llegaba esa niña que era huérfana con zapatos nuevos, un abriguito, algo, porque pues en esa casa de esas personas altruistas. O sea, sin altruistas, papeleos ni nada. Nada. O sea, imagínate, tengo 74 años de edad ahorita. Entonces, ¿hace cuántos años te hablo? No existía de eso de la defensa del menor. Yo lo que oía hablar era del Tribunal de Menores. Y eso porque también me enviaron ahí, porque una monja lesbiana pues quiso abusar, y en donde estábamos había una bardita chiquita, y cuando se me dejó ir yo levanté las piernas y la aventé y cayó, era de un piso. Y de ahí me mandaron al Tribunal de Menores. Del Tribunal de Menores, psicólogo, que ahora los explicar, me dijo que no tenía nada que hacer ahí porque yo era inteligente y le pedía prestados libros. Entonces descubrió cosas que yo no tenía que estar ahí. Entonces, por medio de las monjas y mi tutor, que era, según mi hermano, era licenciado, pues dio ese permiso. Y de ahí me pasaron a un psiquiátrico. No me acuerdo bien, pero me parece que era el Fray Bernardino porque era de gobierno. Ahí encontré a un médico, que ojalá que esté muy bien, porque yo ya no hablaba, no decía palabra, muy renuente, no quería contacto con nadie. Pero él me descubría pintando con una varacuentas o un mapa, o yo empiezo a tomarle algo de confianza porque veía que él me veía, me observaba que yo estaba viendo el agua. Entonces tomó el vaso, sirvió agua y me lo puso y yo lo aventé al suelo. Entonces tomó la jarra, me la puso y yo la aventé al suelo. O sea, la rebeldía. No quería que nadie me viera ni me ofreciera nada. Y él da en el clavo porque me dice, tú detestas a las religiosas, ¿verdad? Tú detestas a las monjas. Fue cuando me llamó la atención. Ahí tenía 10 años. Ok. Entonces me llamó la atención. Le dije que sí, que te gustaría y que me prestara un libro.
Entonces habla ya después con mi hermano, dice, es que esa niña no tiene nada que hacer aquí, es inteligente, es esto, es lo otro, lo que pasa es de que ha tenido malos momentos, pero si se le hace esto, que no sé qué, y pues no sucedió, ¿no? Ujú. De todas maneras fui a dar al orfanatorio. A poco antes de eso fue lo de Marta, que fue el inicio de la morgue de las muñecas. Entonces de la familia adoptiva ya después que salgo de sexto, que también me da risa, porque yo ya no me dejaba tan fácilmente. Ya, como ya había también salido, porque me volvían a recuperar de niña de la calle, y quítenle los piojos. Y cuando andaba de niña de la calle con mi hermana Susi, que somos hasta la fecha amigas, pues andábamos piojosas, creo que también se los llegué a comentar, Ujú. que ya después me quitaron los piojos, luego ya los andaba yo comprando, véndeme 2 piojitos, una pioja y un piojo. Y luego que tuve amigos periodistas que me compraban, me daban propina y les daba bola, pero ¿por qué si te quitan los piojos otra vez? Entonces decía, pues es que nos dormimos en la calle, a veces hasta los cartones o los periódicos donde nos dormimos nos los roban. Y los piojos no, ¿por qué me gusta tenerlos? Porque me siento acompañada, porque platico con ellos, no estoy sola, y además, ¿quién me va a robar los piojos? Eso ni quien me los robe, entonces siempre voy a tener compañía. Por eso digo, entre tragedia, entre risa, pues es una manera de vivir de niños de la calle. Es Ok, una como manera de sobrellevar sí, un poquito esa vida, ¿no? exacto. O sea, si yo decía, si tengo a alguien, porque por ejemplo Susi a veces se tenía que quedar a dormir en otro lado muy diferente al mío, porque ella vendía en un punto y en otro, y nos caía la noche. A veces nos dormíamos en coladeras, creo ya se los platiqué, el por qué nunca me hice yo drogadicta, ¿no? Por el cemento y que me daba asco. Que yo pensaba que eran moquitos y era el resistol, o era eso, o cemento. Sí. Pero el niño que estaba junto a mí de 7 años, les platiqué que oí un sonido hueco, y cuando volteé era hemorragia por nariz y boca, y tenía 7 años, y ahí quedó muerto. Entonces, entre asco y entre eso, pues nunca le quise hacer a la droga. Y es que son sumamente crudas las historias de los orfanatos. Y hay veces que ni siquiera te las imaginas. Por ejemplo, lo que dices siempre inicias comentando esto de todos hablamos de los cardenales, de los sacerdotes, de el padre Maciel. Entonces, cuando te pones a verlo de ese punto de ¿y las mujeres? Porque automáticamente a veces nuestro cerebro concibe mujer buena, cuida a los niños. Sí sabes de muchas historias de monjas que golpean, Uf. porque hay muchísimas. Ajá. Y las reflejan incluso en películas de horror o de misterio. Pero historia de abuso sexual proveniente de monjas con otras niñas, o sea, es algo que nunca había escuchado. Yo, que soy alguien que nos dedicamos a hablar de temas fuertes o temas así, nunca lo había escuchado, y cuando lo dijiste, sí me quedé así Es como, que lo hay. ¿por qué no lo pensé? Y lo existe. Y lo hay. Esa es una. La otra, una experiencia que yo tuve, acuérdense que yo les dije que según mi papá, el viejo, el que se metía con las perras, era mecánico en la colonia Roma. Él estaba en el edificio B4, rentaba una accesoria abajo de ese edificio. Era un señor muy sucio, olía horrible, tardaba meses para bañarse. De buenas a primeras, a mí me encerraba en un cuartito abajo, chiquito, de madera. Yo tenía que estar de un lado, del otro, hincada, me ponía un cuaderno. Abajo este señor tenía revistas a colores de sexo. Y yo estaba pues chica, pero me sorprendía, me daba asco. Entonces yo tenía muchas pesadillas respecto a eso. De buenas a primeras descubro que ella tiene arriba una mujer, una señora, con una niña que se llamaba Martita. Y una bebé, pues ahora puedo decir, no sé, 4 meses la bebé, 5. Y Martita unos 3 años, 4. Pero de repente ya vi que la había metido ese señor ahí. Bueno, ya hace tantos años lo voy a platicar. Además está bien que la sociedad se entere de estas cosas. Uh-huh. La cosa es de que me encerraba ahí. Yo me bañaba en sudor porque él padecía de reumas. Okay. Entonces metí un soplete. Era mecánico, pues tenía un soplete. Lo calentaba, se salía y yo tenía que entrar ahí y ahí me quería tener encerrada. Entonces, pues por hoyitos yo llegaba a ver chalanes, iban chalanes, venían, me faltaban al respeto, me enseñaban lo que no debía. Una niña con aprendices, imagínate el peligro, ¿no? La cosa es de que era un infierno. Pero descubro, porque oigo que lloran, una bebé, y subo la escalera, era un cuadrito.
y veo a Martita y se ríe conmigo. Martita olía mal, olía sucia, ahora lo sé decir. Y volteé y en un camastro, o sea, todo sucio, estaba una bebé. Entonces ya terminé por subirme y ya vi a la bebé. Me llamó la atención, la señora no estaba. Entonces cuando yo oía que el viejo hablaba, decía no va a llegar, entonces me bajaba corriendo y me encerraba yo en ese cuarto. Y así, días y días subía yo porque había ese bebé y esa niña. Pero la señora era raro que la viera, la veía que subía y que bajaba, pero yo no sabía quién era. Y le tenía miedo al viejo, no me metía. Pero llega el momento en que yo estoy arriba, entretenidísima con la bebé, entre trapos sucios, y sube la señora, ahora lo sé decir, borracha. Okay. Entonces, ¿qué haces aquí? En fin, no, ya me voy, no te vayas. Y llevaba, pues yo digo quesadillas, nomás tortillas dobladas sin aceite, pero quesadillas. ¿Quieres? Sí. Entonces le da a su hija y me da a mí y agarra a la bebé, cosas que yo no sabía, y se la pega para lactarla. Ahora les explica. Y ella estaba tomada y seguía tomando. Entonces a mí me dio como que asco, como que horror, porque yo no había visto eso, que lactaran un bebé, ¿por qué le hace eso? Entonces me llama y me dice, ven, come. Yo le hago que no, come. Si no comes, le digo a tu papá que te encontré aquí arriba. Tuve que hacerlo. Hacía yo que si vomitas te acuso con tu papá. Y entonces me empieza a chantajear de esa manera. Y ya tomada, hacía a la bebé a un lado y me agarraba a mí y hazme y esto y la mano allá abajo. Y ella abusaba de mí. Y era mujer. Era mujer. Entonces me obligaba a lactarme y a manosearla y a hacerle cosas, porque si no me acusaba con el viejo y yo le tenía pánico al viejo. Llega el momento en que, pues, yo chica, me doy cuenta de que estoy sufriendo eso. Sí. No me gusta, me da asco, me duele, me molesta. Y yo pienso que a la bebé también. Fíjate cómo se distorsiona la mentalidad. Yo pensé que la bebé estaba con asco, con miedo, sufriendo. Lo que no quería, porque ya luego yo no estaba arriba, me llamaba, si no subes le digo a tu papá. Entonces tenía yo que subir a fuerza. Entonces yo pensé que la bebé, no Martita, sino la bebé estaba viviendo el infierno que yo. Ay, desgraciadamente hace muchos años, digo, ya está caduco. Yo pensé que era eso y tomé una almohada y ya oí a la bebé. Ok. Hasta ello no me explicaba, yo dije, la estoy liberando, yo me quiero morir, o quiero que se mueran ellos, o me muero yo. Y la bebé no se puede defender. Yo me voy a la escuela y ya no la veo, pero la bebé siempre la está torturando, entonces cometí eso. ¿Qué edad tenía? Ay, estaba mala la vieja, tenía 7 años, 7, 8 máximo. Entonces digo, es que yo viví la violencia en esa casa, el viejo era de armas, era de salir y tirar y hablar obscenidades y luego convivir con chalanes en un taller mecánico. Luego me decía alguno de los chalanes, te doy una vuelta en la bicicleta, porque los mandaba en bicicleta a comprar refacciones. Y me faltaban al respeto y uno de ellos, que se llamaba Abraham, me dijo, me manda tu papá a la calle de Aguascalientes en la Roma. Pero metía la mano hacia atrás y decía Nachascalientes con otras palabras y me iba manoseando. O sea, qué bueno que ustedes me dan esa oportunidad para que si llegan a ver algo así, repórtenlo, no sé, las autoridades. O sea, he visto hasta la fecha, hace un año, que pasó uno de esos que se vende fierro viejo que compran. Iba un muchachito como de 12 años y el señor, y él iba jalando el carro, y eso tiene un año, Capi. Iba jalándolo y se le zafa al chamaquito ese, al dar vuelta que va un coche, se le zafa, y el señor, hijo de tu perra madre, bastardo. O sea, es un niño de 12 años. ¿Y cuántas veces no ha seguido pasando? Y no hay quien, no hay quien ladre. No hay quien responda. Y las historias tan fuertes de los orfanatos volviendo. Fíjate, Mir, te voy a contar algo. Yo soy originario de un pueblo, mi pueblo natal se llama Miacatlán. A lo mejor has escuchado
este pueblo o este municipio porque en él hay uno de los orfanatos más grandes de México. Se llama Nuestros Pequeños Hermanos. Entonces, esta casa hogar o este orfanato es uno de los pocos lugares que me daban miedo genuino de niño. Porque mi abuelito tenía una paletería, él se dedicaba a vender paletas y a veces en eventos lo invitaban a vender adentro de Nuestros Pequeños Hermanos. Era grandísimo, o sea, una parte muy grande de Miacatlán ocupa esta propiedad de Nuestros Pequeños Hermanos. De hecho, iban padres muy importantes. Yo recuerdo uno que le decían Chinchanchoma, algo así. ¿Pero no estuviste ahí? No estuve ahí, pero fui varias veces con mi abuelo a acompañarlo a vender paletas. Entonces, en estos eventos conocíamos bastantes niños del orfanato. Mi tío hijo de mi abuelo, nos acompañaba también. Cada quien se ponía en un punto a vender paletas, pero había una parte que estaba prácticamente abandonado, porque te digo, es como un pequeño pueblito adentro de nuestro pueblo. Es gigantesco. Entonces, había un área que tenía un como molino antiguo, parecía hasta fábrica. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque mi tío me decía, es que ahí es donde se suicidan, donde se quitan la vida. Y yo no entendía así como que ¿por qué? ¿Quién? ¿Los niños? Los niños. Entonces fue de las primeras historias que yo recuerdo que me quedé así como de ¿cómo? O sea, ¿qué es eso? Porque pues no sabía, o sea, la diferencia de cómo vives cuando tienes un papá o una mamá que te crían a cuando te dejan a tu suerte, y son realidades tan distintas que no dimensionas la otra, lo que está pasando en la otra. Entonces cuando me dicen es que ahí es donde van los niños a quitarse la vida, yo decía, ¿por qué? Y habían muchos niños de los que nos hacíamos amigos. Yo tenía varios primos, entonces acompañábamos a mi abuelo y a mis tíos a vender las paletas, y a veces nos hacíamos amigos de ciertos niños y regresábamos a los meses. ¿Y dónde está tal? Porque le ponías un apodo. ¿Dónde está? No, pues ya no está. Y yo, no, pues lo adoptaron. No, pues ya se mató. Y eran de esas veces que no sé, no lo comprendes o no sabes qué vivió esta persona para llegar a eso. Y era algo muy, muy común adentro de Nuestros Pequeños Hermanos. Y cuando llegaban a veces muchos turistas extranjeros, pintaban todo como que los niños estaban en un paraíso. Llegaban muchos turistas extranjeros a adoptar o a padrinar o a ver a sus ahijados, porque se manejaban así como, apadrina a un niño, manda tanto dinero al mes. Y entonces estas personas cada cierto tiempo venían a ver el estado en el que estaban los niños, y llegaban con mi abuelito los gringos, como les decíamos, y le compraban muchísimas paletas para los niños. Pero era como que la única época cuando venían estos extranjeros, cuando los niños los veías con ropa nueva, los veías así decentes. Y cuando ibas por una u otra cosa a sacar los permisos con mi abuelito, a acompañarlo a pedir permiso para venderse el año siguiente o los meses siguientes, veías a los niños maltratados, sucios. Entonces, ¿cómo hacen creer a las personas que los tienen de maravilla, que les sacan dinero a estas personas, y lo que viven realmente los niños, o lo que viviste, por ejemplo, tú? Fíjate, Capi, que hay una cosa de que yo he dicho a otros youtubers, que yo nací rara, no única, pero sí rara. ¿Por qué? Porque con primero monjas, luego la familia adoptiva, el viejo no, pero la vieja sí rezaba, y luego templo espiritualista, y cambiaba de religión, y la católica, y por más que me quiso meter, porque te aprendes el credo, el Padre Nuestro, y encerrada, y piquetes, y golpes, y sí me los aprendía, pero nunca lo creí. Y del espiritualismo creo que te platiqué, ¿no? Que decían que si se les gritaba o se les lastimaba a los medium, que están en trance en la religión espiritualista, si los lastimas pueden fallecer, porque se pueden infartar. Yo antes de que me acusaran con mi mamá, esta señora, el espíritu de mi hermano que había muerto, para el que me habían adoptado, pues lo picaba yo con las espinas de las rosas para que no me fuera a acusar. Pero ¿en qué nací rara? Por ejemplo, en las monjas, de que ya me porté de otra manera, ya no dejarme, gracias a mi amiga Susi, de la niña de la calle, a no dejarme de los adultos.
me llegaron a poner, hay 3 monjas y la Madre Superiora. Bueno, ¿qué no le tienes temor a Dios? Y yo pues les contesté, no. ¿Cómo no le tienes temor a Dios? Eso es increíble, es imposible, le debes de tener temor a Dios. No. Bueno, a Dios no, pero al diablo sí. ¿Le tienes temor al diablo? No, tampoco. ¿Cómo es posible que no, ni Dios ni el diablo? Tienes que estar con alguien, tenerle temor. No, pues a ver, en nombre de Dios, siempre me han pegado, me han encerrado, me han castigado, me han dejado sin comer, ustedes me han hincado. Y en nombre del diablo nunca me han hecho nada. Entonces, pues yo prefiero al diablo. Se corre la voz en el orfanatorio de que a las 12 de la noche en el Cerro de la Villa se aparecía una jaula gigante de puros barrotes de fuego y que adentro estaba encerrado Satanás. Okay. Y nada más estaba en la espera de que alguien pasara para robarle el alma, agarrarlo, llevárselo al infierno y robarle el alma. Pues obviamente muchas de mis compañeras pues veía que les daba miedo, pero yo descubro que hay piso de madera y hay respiraderos para la madera, entonces un hueco. Entonces descubro, es como fierro colado, la sé explicar, aflojarlo y por ahí me salía. Entonces a la calle, pero obvio que estaban todos durmiendo en el orfanatorio. Entonces mi club, mis amigas, de los de Marta, pues nos escapábamos por ahí. Pero obviamente yo iba a buscar al diablo. O sea, en vez de decir me da miedo como las otras, yo decía quiero ver la jaula. Además me daba cierta seguridad que decían, adentro de la jaula de barrotes de fuego está el diablo. Pues está dentro de la jaula, me imaginaba como el chango, ¿no? Que le metes cacahuates, le puedes hacer así. Yo decía, pues voy a ir a hacerle así al diablo. Está encerrado, pues ¿cómo va a agarrar? Pues si está encerrado en la jaula. Me hubieran dicho afuera, pues por lógica, pero decían que estaba encerrado en esa jaula, pues ya, entonces no me puede hacer nada. Pero a mis compañeras no les podía decir acompáñenme porque voy a buscar al diablo. Pero sí me acompañaban porque les decía, vamos al cerro porque vamos por bichos, arañas, ratones viejos, gusanos, para echárselos a la comida a las monjas. Entonces era como si me acompañaban. Pero yo me iba al revés. Te digo que la primera vez que yo tomé huesitos de un panteón, sí te platiqué, ¿no? Sí. A los 7 años, en el panteón, ¿qué? Dolores. En el Dolores. Y como los adultos no me pelaban, pues ya volteé a ver una zanja y ataúdes que aventaron ahí y mi encanto, porque yo llevaba una bolsa para lamerla de papas. Sí, dices que cada vez que te encontrabas una bolsita de papas, sí, la lamía. De esas que la gente tira cuando ya se te las termina. Sí. Lamer los residuos de sal, No se me quita la maña todavía luego. La cosa es de que me brinqué y en vez de comerme las migajas o lamerla, sacudí y ahí eché los huesitos que te digo que era es falange, falangina, falangeta, mandíbula inferior y rótula. Es lo que eché yo en la bolsa de papas y así me lo llevé a mi casa. Y lo metí en mi almohada, nunca supieron, luego me lo llevaba yo al orfanatorio. Entonces yo me iba al contrario del normal de las niñas. Entonces las monjas nunca me pudieron intimidar ni el lavarme el coco wash, por medio de la religión. Tiene miedo al diablo, tiene miedo a Dios, tiene miedo a esto, No, pues yo le tenía miedo a los viejos. Le tenía miedo a los chalanes, le tenía miedo a tantos que te he platicado que se quisieron pasar de listos y algunos que pudieron y otros que no pudieron y otros que me desquité. Pero miedo al vivo. O sea, entendí, pero no me pudieron manipular las monjas. Entonces, aún niña yo me daba cuenta, si ellos que son los religiosos, que están hablando de la palabra de Dios, que dan misa, que nos confiesan, me manosean, me agarran, me pellizcan, me hacen que les agarre sus partes, y me hablan a mí de temor a Dios, si ellos son los que deben de respetar y hacen esto, pues entonces es que no sirve o no existe, porque Dios no los castiga, y a mí sí me lastiman los sacerdotes. Entonces, si ellos no, pues yo menos. Entonces no le tengo ni miedo al Dios y al diablo tampoco, porque nunca me han castigado. Y aparte el castigo a los malos. Ay, pues, mira, ya cuando uno es adulto y volteo para atrás, yo lo he dicho, la vida me quitó muchísimas cosas, ¿no? Como una infancia, una adolescencia, pero Capi me ha dado muchas cosas hermosas. Muchas cosas, muchas satisfacciones, me he rodeado de gente bonita, conoces la casa, sí. Lo logré, ya cambia la vida. Entonces empiezas a valorar, a dar las gracias. Entonces de todo eso malo, Capi, he volteado y digo,
Bueno, la señora, para enseñarme a poner un botón, pues me sangró la mano, ¿no? Pero ahora lo dice mi esposo, sé bordar, sé tejer, sé esto. Y al contrario, digo, pues si no ha sido por eso, a lo mejor no lo aprendo, gracias. Me enseñaron a ver que era malo meterse con los perros, o sea, los animalitos. Ok. Entonces, eso me hizo más empática al respeto a los seres vivos, hasta las plantas. Luego me llevaron, que me querían hacer novicia. Si ven el cerro de la villa, arriba está una iglesia. No sé ahora, pero yo digo que está igual. Suben todas las escaleras y hasta arriba está la iglesia. De este lado, no me acuerdo bien, pero creo que hay una puerta. Pero de este lado sí, una puertita que hasta estaba medio oxidada, chiquita, casi no se nota. Allá adentro estaban, no sé ahora, si no mal me acuerdo, las madres carmelitas. Esas son novicias, ese sí es un novicio, para ser las novicias. Como no me aguantaban en el orfanatorio y mi hermano lo accedió, me llevan al noviciado. Ahí la que entra de novicia jamás la vuelves a ver, nunca la cara, nunca. Y además es cierto, se profesan ahí, llegan como novicias. Entonces, al entrar, te digo por qué, porque a nosotros de 10 de mayo nos ponían bailables y luego nos llevaban a las niñas a ese lugar a bailarle a las monjas de ahí. Entonces ellas estaban tras de una tabla con hoyos o un alambrado. Y cuando quitaban la tabla y quedaba el alambrado, ellas traían un velo cubriéndoles el rostro. Y además nada más veías las siluetas porque no había luz. La luz estaba con nosotras que les bailábamos. Entonces a mí en castigo, vamos a decirlo así, me llevaron ahí para ser novicia. La cosa es de que me llevan a fuerza, pero unas personas altruistas que se prestan a darles no nos lleva a la niña que era para entregarle en tal lugar, ya me llevaron, era un matrimonio en su coche, ya me llevan con mis cosas que no vas a usar. Duermen en el suelo, ellas sí son austeras, o en una ¿qué puedo decir? Una tarima, colchoneta. No comen carne, trabajan, pero ellas sí trabajan. Atrás está el panteón, Capi, el panteón de la villa. Sí. Que yo para mis recuerdos decían que a la monja que tomaba los hábitos ahí, ni muerta salía de ahí, porque le enterraban allá atrás. Y jamás, tenía visitas, la podían visitar su familia, no sé, cada mes, pero jamás le volvieron a ver la cara, siempre tras de eso y con la cara tapada. Pero a mí me llevan de castigo a vivir con ellas, para prepararme para ser novicia. No, pues la primera noche me dan un cabito así chiquito de vela y una celda, lo que se llama una celda. Y ya me subía, y cuando me subí alcanzo a ver para afuera, yo dormía junto a las tumbas, era el panteón. Pero estaba yo niña, o sea, agarra la onda, Capi. Sí. La jerarquía la llevas aquí, o sea, la madre superior, las novicias, las estas. Cuando toman ya los hábitos, ya, que sí se van a quedar, les hacen su vestido de novia y un ataúd, ¿no sabías? No. Esa es la ceremonia. Entonces hacen ese ritual ahí adentro. Entonces está el ataúd y a ella la visten de novia, a la novicia, toda de novia. Y la llevan y hacen la misa y toda la ceremonia porque la casan con Dios. Okay. Y tiene que ser de blanco. Como la casan con Dios, muere para el mundo, muere para los humanos, para los hombres, para todo muere. Ya no va a volver a salir de ahí ni muerta. Entonces la acuestan en el ataúd, en la ceremonia y la casan con Dios. Por eso las visten de blanco. La cosa es de que ese era el futuro que me pintaban. Dije, no, yo aquí no me quedo. Y que les hago mi escándalo, Capi. No me acuerdo, no sé, no tenía reloj, no te gusta 1 de la mañana, 2, no sé. Todo callado, todas durmiendo, y empiezo yo a gritar, que hacía eco, de todas las que me aprendí en el taller mecánico. Sí. Ya te imaginarás. Grito ahí, hijas de jujujuy, y jajaja, y ustedes, y Dios, y el Padre, y la Madre, y los Espíritus Santos, todo. Pues empezaron a salir, Capi, pero todas de blanco, pues estaban durmiendo. Okay. Sale una, sale otra, y las empiezas a ver a rodearte. Y digo, allá arriba hace más frío que acá abajo. Entonces, así como que el frío, y te empiezan a salir a rodear y empiezas a oír los murmullos, están rezando. Y yo me quiero largar y no me voy a quedar aquí, háblenle a mi hermano. Casi renuncio irrevocable. Y la cosa es de que le hablan a un padre, porque yo lo único que conocí fue el morbo, ¿no? Sí, con los adultos.
de que todo era cuerpo, todo era sexo, pero ahí no me hicieron nada de eso, nada. Cuando voy viendo que ya las monjas sí se hincan, pues sí llegó el momento en que me paniqué. ¿Por qué? Porque nada más oyes el murmullo de que están rezando, y ellos ya saben que están hablándole a alguien, pero yo no lo sé. Yo estoy en la fuente valiéndome gorro, mentando madres, para que me expulsen, que me corran de ahí. Y veo que el rumor, mira, Capi, a mí se me imaginó, porque estaba haciendo aire, que de repente se iban a levantar los velos, todas con velo. Se iban a levantar y iban a hacer caras de calavera. Y sí me paniqué. Ya para qué me escapo de una vez que me pasen al panteón, ¿no? Que queda aquí atrásito. La cosa es de que sí estaba yo con el pánico cuando veo que viene el sacerdote y con un muchachito que trae ese con humo, no me acuerdo cómo se llama, que es con el humo. Entonces como yo dije, ahora sí me voy, ahora sí me corren. Entonces yo misma empecé a abrirme la ropa. Esto es lo que buscas, esto es lo que quieres. O sea, ya para expulsar desde el... Y yo dije, ahorita va a voltear y va a decir, sí me gustas, ¿no? No, nunca volteó el sacerdote ni el chamaquito así agachados. A mí todavía me acuerdo, digo, esos no eran morbosos, o eran gays, o qué, ¿no? O no sé, no existían celulares para que nos están grabando, no voltees, ¿no? Porque... Sí. No, pero no voltearon, eso me sorprendió porque las monjas, unas me quisieron agarrar para sacarme. Y yo me empezaba a quitar la ropa, a decir, ¿esto es lo que quieres? Para que me corrieran. Y yo decía, ¿por qué no volteas a verme? Manoséame. O sea, yo misma ya les decía. Y no se levantaron. Cuando ya veo que entran los altruistas, los que me habían llevado. Y con una sábana que les dieron, tápate y vámonos, ya te vamos a regresar. Y sí, me sacaron de ahí, pero no me aguantaron. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Un poquito, no me aguantaron mucho. Pues yo creo que semana y media cuando mucho. Ok. Qué interesante debe ser la vida de esas personas y extraña, pero bueno, me dan bastante curiosidad. O sea, si en una semana viste eso, ¿qué proceso llevará mira, para no que me renuncien así a la vida? No me manosearon. Entonces, bueno, ¿tú ahora crees que lo pienso de adulto me hubiera desquitado? No es cierto. Yo pero siempre estuve aún así hambriada. preferías la libertad del otro lugar. Mira, yo y preferí... ir nivelando los... Mira, en la casa adoptiva, mientras estuve, tuve una educación muy fuerte, muy recia, mucha higiene, mucha limpieza. La vieja era sumamente limpia. Hasta para abrir una perilla había un trapito ahí para que no dejaras las huellas, los dedos marcados en las perillas. Exageradamente limpia y exageradamente inhumana, cruel, desgraciada. Pero para comer, Capi, se sentaba ella, se sentaba mi hermana, me sentaba yo, y nos veía, servía el arroz y le hacía así, extendiéndolo para que no se viera el fondo del plato. Y la tortilla la partía a la mitad y luego cuarta parte, una cuarta parte clara, una cuarta parte yo y ella la mitad de la tortilla. Así de miserable. Ni ella comía bien. El único que comía carne que llegaba a cenar era el mecánico, su marido. Esa casa existe. Yo le he dicho a mis sobrinos, igual todavía están los entierros porque a Clara y a mí nos tenía prohibido hablar con nadie, por eso a mí no me dejaba jugar, ni nada. Y Clara pues siempre, la conociste, dije, nació Pen y murió Pen. Pero nos hacía en trapos porque prestaba por alhajas. Pero en ese entonces eran centenarios, Capi, esclavas, copas de cristalería con oro de 14, 24 quilates, y las hacías así, eran musicales las copas en cristal cortado. Ella iba al militar, al hospital general, a la Condesa, era donde prestaba a rédito. Y era miserable para la comida como no tienes idea. Entonces, ¿verdad? Ahora yo no soporto que alguien no tenga que comer. Digo, bien hambriada. Pero la señora esta, le digo, siquiera hubiera valido la pena, como lo digo de mi madre, mi madre, porque ya la conocí adulta, por mi tío el de la villa, que me fue a tirar en Martín Carrera. Ella me contó y me dio una foto de ella. Y la fui a buscar a Tulancingo. Pero dicen que la sangre llama, nada más que yo sí así como que digo, ay, no quiero ese ADN. y la encontré. ¿Y sabes qué le dije? Porque la encontré, tuvo 14 hijos conmigo, 14 en total. En una vecindad en Tulancingo, Hidalgo, en unas condiciones pobres,
pero pobres, techo de lámina, vecindad, que el único cuando la conocí le dije, qué tristeza me da encontrarte así, ojalá el haber tirado 5 hijos, porque fuimos 4 hombres y yo, y que te encontrara, que fuiste a Europa, que comiste, que viviste, que vestiste, que te paseaste, que te cultivaste, que traes carro, que haya valido la pena que nos hayas tirado a 5. Pero ve cómo te encuentro, con hambre, y con Silvia, una hija paralítica con un tumor progresivo en la columna vertebral, que me la tuve que traer a México, amigos periodistas me ayudan para que un hospital no cobrara, En fin, una historia. ¿Qué edad tremenda. tenías cuando la encontraste, Mir? Unos 18, 19 años. ¿Ya te estaba yendo bien como periodista? Ya, yo llegué hasta arregladita. Pero, ¿qué crees? Que volteando la hoja, la vida me ha dado muchas cosas, como el precioso tiempo de las personas que nos están acompañando. Disculpen, muchas gracias. La vida no es fácil, pero puede ser divertida. No, en serio, yo creo que todos están fascinados escuchando tus historias. De hecho, te voy a contar yo una historia esta vez. A ver. Y es que, como decíamos al inicio de este podcast, de este episodio, tienes muchas historias relacionadas con el orfanato y con tu vida, con tu infancia, que te llevaron a crear un lugar que hoy es conocido como la Morgue de las Muñecas. Hemos mencionado mucho a Marta a lo largo de este capítulo, pero no hemos tocado la historia de Marta. Pero antes de que la toquemos, quiero contarte yo la historia de esta muñeca de aquí. Ah, sí. Porque... ¿Ya tiene nombre? No, todavía no. Te conocimos más o menos en persona a mediados del mes de octubre. Uh-huh. Entonces, esta muñeca la conocimos nosotros el 1 de octubre. Uh-huh. Hay una página que se dedica a vender objetos que supuestamente tienen historias muy fuertes, que se cree que están ligados a alguna entidad espiritual o alguna entidad maligna incluso en objetos. Entonces nosotros estábamos de viaje en Estados Unidos y yo nunca he sido muy creyente de que el mal se pueda contener en un objeto o de que las energías se puedan contener, o sea, nunca se vale he sido... tu escepticismo. Sí, se vale. porque nunca me ha pasado nada con objetos. O sea, con personas sí, con otras cosas sí, pero de hecho la casa, pues tú ya la conociste, ves que tengo así como tu casa. Otro museo. Otra morgue. Entonces, digo, bueno, hay que meternos a esta página que vende objetos antiguos. Digo, si no funciona, pues no pasa nada, porque me la quedo para mí y es una muñeca muy antigua que me gusta. O sea, como puedes ver, está ya tiene un valor viejísima, histórico. sí. Entonces, ¿quién sabe quién fue la dueña? Entonces, la página te dice la historia de los objetos, del por qué están embrujados, como lo llaman ellos en Estados Unidos. O poseídos. Entonces, la descripción que da la página es que esta muñeca le perteneció a una niña en un orfanato que sufrió constante abuso sexual hasta que finalmente la niña decide quitarse la vida. Pero las personas dicen que la niña se aferraba a esta muñeca muchísimo mientras estuvo con vida. Entonces, cuando la niña fallece, y me llama mucho la atención porque en la descripción de la página dicen que los muñecos se siguen heredando a pesar de que los niños fallezcan, que los juguetes pues no importa, o sea, no te entierran con él, que se le deja a otro niño. Pues los niños que empiezan a recibir esta muñeca de aquí, empiezan a ver que la muñeca parpadea, cierra y abre los ojos. Estas muñecas tienen un mecanismo que cuando tú las acuestas, automáticamente se les cierran los ojitos. Pero así como está ahorita, muchos la veían parpadear. Algunos la escuchaban llorar. Entonces, bueno, compramos la muñeca para ver si teníamos alguna de estas apariciones o energías, manifestaciones. Pero a nuestra opinión no pasó nada. Con ella no. Con ella. Sin embargo, no más de 2 semanas más tarde, te conocemos en persona a ti. Y la historia de las muñecas. Y la historia de las muñecas. Y cuando me empezaste a contar
la historia que lleva a la creación de la morgue de las muñecas, yo dije, ¿cómo la vida liga cosas tan rápido? Porque yo conté la historia de esta muñeca completamente en vivo. Sin conocerme. Sin conocerte, la conté completamente en vivo exactamente el día 2 de noviembre, que hicimos una grabación en los Montes Apalaches, estábamos en la sección del Bosque de la Bruja de Blair, entonces fue la primera vez que esta muñeca apareció en nuestras cámaras en una transmisión en vivo, un 2 de noviembre. Tú ahorita puedes garantizar, o sea, tú estás consciente de que te conocimos a mediados de noviembre. Antes de eso nunca habíamos escuchado una historia de un orfanato y de una muñeca y de una que muerte. Los niños... Y cuando te conocemos, nos cuentas la historia de Marta y la historia de la morgue de las muñecas. Y se quedaron... Y nos quedamos con esta y... O sea, como que me quedé así de... Dicen que no hay casualidades, sino causalidades, ¿no? Pero esas son las cosas, o sal, pimienta, o misterios de la vida que nos ponen a que la neurona no se ejercite, ¿no? Se ejercite sí. Y que pensemos, razonemos. El que haya o no haya no quiere decir que no respetemos. Sí, sí. Exista o no exista. Pero si hemos tenido, yo es lo que le digo a los jovencitos youtubers, porque menores no acepto en la morgue. Lo que les digo, yo les cuento, yo les platico, yo esto, pero ahí les va. Yo les digo, no me crean. Hasta que ustedes tengan la experiencia, entonces créanlo. Cuando ustedes les conste. Mientras, no. No paguen por baraja, no paguen por limpias, no paguen por esto. Cómprense un libro, supérense, vivan su vida. Hay quien me ha dicho, como Eri, el del mercado, que quiere ser esotérico. Y yo le he dicho francamente, mira, si fueras mi hijo, yo te diría, no te metas. Vive tu vida, tu juventud, normal, no te metas, no sabes en qué rollo te vas a meter en el esoterismo. Antes de pasar a la historia de Marta y la historia de la morgue, ¿tú has cobrado alguna vez por una limpia? ¿Por un trabajo espiritual o algo así? No, porque creo que ya te platiqué que desde niña nunca caí. Sí, ni sí. Dios, ni diablo, ni ángeles, ni infierno, ni cielo, nada. Sí, yo ya sé la respuesta, pero quiero que ellos la escuchen. Porque aquí va una opinión personal mía sobre ti. Y es que cuando yo conozco la historia de la morgue de las muñecas, se me presenta ya hace creo que un par de años y me dicen, es que mira, Capi, hay aquí una casa que tiene muñecas, que creo que las muñecas están poseídas, es como la isla de las muñecas, así me la plantean. La primera vez que escucho de la morgue, me dicen, deberías grabarla. Después me dicen, es que ya viste que la casa, la morgue de las muñecas, está censurada en Google Maps. Me llama la atención, me meto a Google Maps y veo que la casa, tu casa, está así con una mancha en Google Maps, como si fuera un lugar. La borronearon. Ajá. Le pusieron el blur, como si hubiera ocurrido un crimen, porque en Maps cuando ocurre un crimen o algo secuestro, así, lo blurean por seguridad. Uh-huh. Pero así está toda tu casa y desde lejos, o sea, no puedes ver por nada del mundo esa casa. Entonces, mi primera impresión es de, bueno, pues alguien se inventó una historia muy padre, a lo mejor ha de ser una casa de estas que rentan para sustos, o a lo mejor a alguien que le gusta lo paranormal o cosas así. Entonces, si te soy franco, no le doy importancia. Después empiezo a escuchar a través de nuestro amigo en común, que es Richard, que te mando un saludo, amigo, gracias por también hacer posible esto. Lobito Evelio. Saludos a todos. Entonces, Richard me dice, no es así. Te invito a que conozcas la historia de la mano de Mir. Y él me decía mucho, es que tienes que escuchar la historia de Mir. Y si te soy sincero, yo al inicio estaba así como de, no, porque Richard me decía, es que ella es una persona que siempre la vas a ver tú con sus cadenas de protección. Y te voy a decir, es que he conocido muchísimos brujos, santeros, personas relacionadas a lo espiritual. Y mi opinión de todos ellos, aquí entre nos, es que todos son estafadores. Cobran, que todos se llenan de dinero, que no conozco a un brujo o chamán o algo así que otro seguidor no haya conocido y que me haya dicho, Capi, este nada más me sacó dinero, me sacó todo lo que pudo, mi problema siguió igual
y en lugar de utilizarlo yo confié en él y entonces me he formado una opinión, un criterio de que todas las personas relacionadas a ese mundo como que eran estafadores. Y yo sin saber la historia de la morgue... O comerciantes, o empresarios, o negociantes. Sí. Pero es dinero. Exactamente. Entonces te conozco a mediados del mes de octubre. Y empiezo a escuchar la historia. Y fue como un giro porque Darían y yo como que estamos en sintonía. Uh-huh. Entonces nos llama muchísimo la atención. Porque nos damos cuenta que no te dedicas a nada paranormal. O sea, que no vendes nada. No lucro, ni vendo, ni comercio, ni nada en absoluto. Y en la casa yo recibo a quien quiero recibir. Y si no, lo he dicho, no está abierta al público. Y que no se creó, sobre todo este es el punto que llama mi atención, no se creó para el entretenimiento de las personas. No. La morgue de las muñecas no se creó como un lugar pensado para que tú vayas a visitarlo o para que tú vayas a grabarlo. Entonces, quiero que escuchen la historia de la morgue de las muñecas. Entonces, ¿nos puedes contar, Mir, por favor, cómo inicia esto, punto por punto, ahora sí? ¿Sí? ¿De lo de Marta? Todo. Ok. Ahí va, personitas, ojalá les agrade o desagrade, pero como lección de vida. En el orfanatorio, estando yo en cuarto año, me hago de un grupito de amigas, éramos 6, que nos juntábamos mucho y pues yo siempre inquieta, dinámica, investigadora, curiosa y metiche, me voy dando cuenta en el salón de cuarto año que las maderas están flojas y me llama la atención. Entonces yo provoco que hacer una travesura para que la maestra, que es otra monja, me castigara. Y para dar pie a lo que yo quería, le dije, sí, ya sé, me voy a quedar a hacer el aseo del salón. Pues sí, si te quedas sin recreo y haces el aseo. Cuando se sale, lo que busco yo es ver qué hay abajo de las duelas. Levanto y todos sabemos que para que haya un piso de madera hay que dejar un buen espacio de respiración, porque si lo ponen pegado a la tierra, se pudre la madera. Y máxime ahí que había sembradíos en ese orfanatorio de rábano, lechuga, había conejos, puercos, etcétera, pues entonces era mucha la humedad. Entonces había un buen espacio de la duela a la tierra, porque era tierra. Entonces yo después veo a las amigas, compañeras, y les digo, ya encontré un lugar secreto donde vamos a hacer nuestro club, pero es muy secreto, nadie lo debe de saber porque es para nosotros nada más. Pero tenemos que estar ahí cuando todo el orfanatorio, todos estén durmiendo, monjas y compañeras. Obviamente no teníamos reloj, entonces no sé decir la hora, pues tal vez 11 de la noche, 12, porque nos acostaban a las 7:30 de la noche. 8 ya no había nadie en los patios, pero pues alguien puede ir al baño, ¿verdad? La cosa es que a lo mejor 1 o 2 de la mañana a gatas nos salimos y es enorme, más de una manzana, yo digo no sé ahora si ya es más chico, y a gatas nos salíamos del dormitorio y nos íbamos hasta la entrada del orfanatorio, que estaban los salones, la sala de visitas, la cocina, etcétera, y llegamos al salón. Yo se los dije, no vamos a prender la luz, porque si alguien sale al baño va a haber luz en el salón de cuarto y van a venir y van a descubrir nuestro club. Para esto yo ya había robado en la capilla del internado velas, veladoras y velas y cerillos, para podernos alumbrar abajo en nuestro club. Entonces ya nos levantamos, quitamos pupitre, levantamos duela, nos metimos ahí, apenas cabíamos con las piernas así. Iba Marta, la niña estrella, que yo le puse la niña de mármol. ¿Por qué le puse la niña de mármol? Porque Marta era una personita muy blanca, muy blanca, de mandíbula cuadrada, cabello negro y largo y lacio. Y tenía la fortuna de tener una muñequita. Una muñeca no duraba en el orfanatorio, pero no duraba, no convenía tener ni una pelota, nada, porque era de préstame tu muñeca, no, y la cabeza iba por allá, la pierna por allá, el brazo por allá, y no era para nadie. Pero Marta, de alguna manera, siempre se la ponía por debajo de la ropa y para dormir se la amarraba. Marta estaba junto a la cama mía, yo sí quería a la muñeca, pero nunca pude porque se la amarraba y cuando se volteaba y le estorbaba se la movía, porque yo la estaba observando. Pero bueno, ¿por qué me ganó la amistad de Marta? Porque Marta no nos acusaba, no lloraba, no platicaba, no hablaba, no estudiaba, no nada.
Nos enredábamos el cabello y la jalábamos hacia atrás a tirarla al suelo, el bullying, que ahora le dicen, y no nos acusaba. Las monjas, ¿qué pasó? Nada. Y le decían a Marta, ¿quién te hizo? ¿Te caíste? Y ella, con una cara de desprecio a todo, a la vida. Entonces yo sentía que si le tocaba la cara, como era tan blanca, iba a tocar piedra, mármol. Pero me ganó su simpatía porque había gente altruista y una paletería por ahí, y se rompían paletas o ya estaban viejas, iban y las regalaban en el orfanatorio. Entonces las niñas nos formábamos con un plato y alguna de las niñas o la monja nos echaba un puño a cada quien de paletas. Ujú. Entonces yo me formaba y Marta no, era una niña muy escéptica, muy rara. La cosa es de que la veo sentada y yo me formo, le llevo mis paletas, las vacío en ese plato y le digo, quédate cuidándolas, Marta, y yo voy por más, haciendo yo trampa. Me volví a formar, me volvían a dar paletas. En una de esas volteo y le quieren otras compañeras quitarle las paletas a Marta. Entonces Marta no hablaba, pero sí hablaba, o sea, sí tenía voz, pero no se le pegaba la gana hablar. Y agarrando y defendiendo las paletas, cuando yo volteo y Marta tiene una paleta en la boca. Cuando está intentando que no le quiten, no le roben las paletas, cuando yo volteo, yo doy la voz de alarma que están atacando a Marta, a otras niñas, que somos mafia, es un reclusorio de niñas, ahí nos matamos, pues nos medio matamos por un pedazo de pan, y corren y se hace la campal. Pero una de ellas, Marta tiene la paleta en la boca y le pega y le clava el palo de la paleta en el paladar. Yo al darme cuenta de eso y que está la campal, todos agarrándonos, lo que hice fue jalarle la paleta a Marta del paladar, se lo arranco y seguimos dándonos. La cosa es de que me la gané y se me pegó y así hizo mi amiga porque yo era la única que le iba a visitar a enfermería mientras estuvo con la herida en la boca. Por eso se me pegó, pero no me prestaba la muñeca. Entonces ahí en el club, que nos metíamos ya con velador y a platicar, que es donde tú qué vas a hacer de grande y esto, y vamos a suicidarnos y en fin. Marta tenía la confianza con el grupo, entonces ataba la muñeca y al abrazaba se la ponía entre las piernas. Hasta que sucedió de que yo les dije, pues nadie nos quiere, nadie se preocupa, nos pega, no esto, que se arrepientan, sí, porque no nos... ¿Se vale decir la palabra? Dila. Porque no nos matamos, porque no nos suicidamos. Y las otras, sí, vamos a matarnos, que se arrepientan las monjas para que paguen, y otras, pues, sí, para que las metan a la cárcel y cosas así. Entonces ya nos pusimos de acuerdo y a la otra noche éramos 6, nada más fuimos 5 esa noche. Esa madrugada, acuérdense que dije que la luz apagada para que no nos descubrieran. Yo llevo la navajita, se la paso a una de las compañeras, la otra se llama Lourdes, y empieza, pero es que duele, pero es que esto, es que arde, y la otra, y yo pues más, como soy, más activa, préstamela, se hace así, paz. Entonces me hago diferentes cortes, Capi, ahí están, Sí. diferentes. Creo que hasta tendones me llevé. La cosa es de que yo sí puse el ejemplo y se la paso a Marta, y Marta parte de así, así. Y hasta nos volteamos. La cosa es que ahora lo sé, y todos ustedes lo saben, de que a falta de sangre es falta de oxígeno. A falta de oxígeno, mareo. Y provocado por el mareo puede ser vómito. Y Marta vomitó. Obviamente, niñas, estábamos en 4º año, Marta cuando mucho tendría 12 años, nos dio asco. Y en cuanto empezó a vomitar, nos salimos voladas de ahí. Y acuérdense que dijo oscuro, entonces con el salón oscuro pues nos quitamos, pusimos duelas como pudimos, pusimos el pupitre, nunca nos contamos 1, 2, 3, 4, 5 porque no éramos 6, y la luz apagada y nos fuimos, pero obviamente íbamos regando sangre porque ya los demás también se cortaron, si no profundo, pero íbamos regando sangre. Dan con la sangre, dan la voz de alarma, pues nos buscan, nos rastrean, nos mandan a enfermería un día, al otro día, oye, Marta, y al otro día, pues a clases, o sea, llegó un doctor, yo digo doctor porque no, ahora sé decirlo, nos suturó, ¿no? A cómo duele la anestesia. Y nosotros siendo mendiga Marta, entonces no quiere que la castiguen, porque pues obvio después de eso es castigo, y aparte que dolía, no quiere que la acosan porque Sí. duele. Y a lo mejor ustedes no están viendo, discúlpame, pero quiero señalar que nosotros desde el día 1 Mir nos mostró las Sí. cicatrices y
las marcas están. Una tras otra, o sea, fueron muchas y profundas. La cosa es de que nos llevan a enfermería, al otro día Lourdes me ve y me dice, oye, mira, voltea, ¿ya viste quién está entrando? O sea, al orfanatorio. Y volteé, pues fue fácil para mí, las madres superioras, dos monjas, y albañiles. Supe que albañiles porque pala, pico, su vestimenta, pues albañiles. ¿Y eso para qué? Es que dicen que el salón de cuarto año huele muy feo. Digo, pues sí, ¿cómo no va a oler feo si ahí está Marta? Vomitó, no ha salido, hace pipí, hace popó. Obvio que tiene que oler feo el baño, el salón de cuarto año. Dice, pues sí, pero la van a descubrir. Como es lejísimos, que los vimos, le digo, córrele, vamos a avisarle a Marta que ya se salga porque la van a descubrir. Entonces corrimos al salón de cuarto año, el cual tenía puertas de doble hoja de madera vieja. Se abría así. Entonces una puerta para adentro y la otra para acá, hacia adentro del salón. Corrimos Lourdes y yo y quitamos el pupitre y le pego, Marta, salte, Marta, te van a descubrir, ya viene la madre superiora. Marta no contestó, pero oigo la voz de la madre superior y los albañiles, pasen por aquí, ya cerquita. Le digo a Lourdes, escóndete. Lourdes corre, se esconde atrás de una de las puertas de madera vieja y yo me escondo atrás de la otra. Ya de Lourdes ya no hablo, pero sí de mí. Entonces yo quedo atrás de esa puerta escondida y la monja y los albañiles nunca se percataron que hubiera dos niñas adentro del salón. Empiezan a ver, la cosa es de que hay una rendija, yo alcanzo a ver pero muy poco, pero sí los oigo. Parece que es por aquí, madre superiora, pues a ver, que destape. La cosa es que levantan la duela y yo oigo la voz de hombre que le dice, parece que es una de sus niñas. Y la monja le responde, ¿cómo de mis niñas? ¿Qué hace ahí? ¿Estás seguro? Sí, a ver, salte. Dice, no, madre superiora, parece que está muerta. Yo estaba oyendo todo eso. A ver, sáquela. Ahora, actualmente no se debe de mover un cadáver hasta que no llega el peritaje, la delegación, las autoridades, etcétera, en fijaciones y todo eso. Pero en ese entonces, estoy hablando hace añísimos, entre la ignorancia de los albañiles y de las monjas de derecho, de todo eso, pues no hubo nada de eso. Sacaron a Marta los albañiles y la acostaron sobre la duela. Y da la casualidad de que la cabeza, el busto, la cabeza de Marta queda libre de la puerta donde yo estoy escondida, o sea, no puedo evitar verle su cara a Marta. Marta tenía un ojo más abierto que el otro, lo tenía opaco como si fuera nube, carnosidad, muy opaco, la boca hinchada, parecía una muñeca de plástico, amoratada, y el pelo, recuerden que yo les dije que era negro y largo, y un corredero de arañas entre el cabello, que los que saben de duela, y eso yo digo que sigue igual, porque las arañas bajo la duela será porque no les da la luz, pero las arañas son de esas patonas, pero en color blanco, y el pelo negro de Marta hacía un contraste tremendo. Pero obviamente yo niña, pues vamos a decir que me traumé porque corrían las arañas. En ese momento a mi mente vino, Marta está enojada porque por mi culpa está muerta y me está aventando las arañas para que me entren por los ojos, los oídos, porque me quiere matar, me quiere llevar con ella. Yo me salgo corriendo, ya me importó poco si los albañiles y la monja, no supe de Lourdes, y corro hacia el baño de las monjas. ¿Por qué hacia el baño de las monjas? Porque era el único baño que tenía tina. Me metí a la tina, abrí las llaves porque yo no quería que me alcanzaran las arañas. Entonces me metí en el agua para que yo decía, así las arañas no me van a alcanzar. Pues no me podían sacar, intentaban sacarme, pateaba, arañaba, mordía. A mí de esa tina de agua me sacó el hambre, ya que tenía yo mucha hambre y frío. Fue como me salí de la tina, me volví muy hosca, muy callada. En mis sueños era soñar a Marta llena de sangre, con la muñeca, enseñándomela, no prestándomela, sino que como que la muñeca había perdido vida porque ella perdió la vida. Fueron muy recurrentes, me sentía muy culpable. Los adultos hicieron lo suyo. ¿Qué hicieron? No lo sé. Yo era niña y después vi lo que ahora sé explicar, pues ya vi patrulla, entonces digo, ya era MP y policías, pero pues ya ellos hicieron lo suyo. Pero a mí me quedó eso. Pasan los años, tengo trabajo,
Es más, ya tenía 2 trabajos, rento departamento, me compro un bochito. Nunca olvidé a Marta y mis sueños eran muy recurrentes, muy tormentosos, muy tristes. Me dolía demasiado Marta. Y cobro mis aguinaldos, que eran 2. Muchos años después, con mi carrito, me voy a fábricas, compro varias cobijitas, tobilleras, calzoncitos, bolsas de paletas, de bombones, de chicles, de dulces. Y en ese entonces 500 pesos, que ahorita vendría siendo como 5,000, en un sobre. Y me dirijo al orfanatorio. Muchos años después. Voy para allá, obvio, ya estaba pintado de otro color, ya no era la Madre Superiora que estaba, la monja, la religiosa que me abrió no era de las que yo conocí, obviamente compañeras yo digo que tampoco, fueron muchos años después. Me abre y le digo, la saludo, mire, madre, yo lo que quiero es hablar con la Madre Superiora, traigo un donativo, traigo en efectivo y quiero hablar con ella y voy a venir frecuentemente, permítame hablar con ella. Ya se mete y sí me acepta. Entonces ya el cocowash, Madre Superiora, una pregunta. ¿Sabe que yo tuve una hermandad con muchas de mis compañeritas en 4º año? Era un salón así, todavía existe, y me dice que sí, que todavía está. Ay, pues mire, es que son tantos mis recuerdos, Madre Superiora, ¿no me daría la oportunidad de hacer oración por mis compañeras ahí en ese salón? De rezar por ellas y que estén hasta mejor que yo. No, sí, gusta, pase, que me va llevando muchos años después a ese salón. Ya la puerta donde yo me había escondido no tenía la bisagra, tuve que ayudarla a levantarla, ya no era salón de clases, era pues sillas rotas, cosas así como basura. Esos recuerdos, ¿no? Marta, se me vino su imagen, pero otra vez a lo que iba. Madre Superiora, mire, yo quisiera abusar de su nobleza, su caridad. Es que viera que tengo tantas ganas de rezarle a Dios con la mano en el corazón, no por mis compañeras, por mis hermanas que estuvimos aquí estudiando, que estén mejor. Quisiera rezarles, pero de rodillas, Madre Superior. La verdad me da mucha pena con usted. ¿No me dejaría sola un momento para rezarles? Sí, claro que sí. Le ayudé a cerrar la puerta. Me deja sola. ¿Y cuál rezar? Levanté las duelas y recuperé la muñeca de Marta. Ya vieja, se le estaba cayendo el pelo. Digo, no me gustó ahora, ¿no? Pero tocaba la muñeca y como era húmedo, como que la sangre se hizo cuarteada, pero muy frágil. Se caía la sangre de Marta. El pelo se le estaba cayendo. Recupero la muñeca, me la meto aquí, me la escondo, me tallo los ojos, porque dije a la monja que iba yo a llorar por mis compañeras. Me tallo los ojos, le digo ya, muchísimas gracias. Ella nunca supo que recuperé nunca supo, ni siquiera a ver si había muñeca o no. La recupero, me despido de ella, le digo que voy a ir continuamente a dar donativos, jamás regrese si no las conociera. Y yo llego a casa que yo ya había rentado y la puse en un lugar. Ya había puesto veladora, vaso de agua, ya había tenido fruta, florecitas, dulces, ya había yo dicho ahí va a estar. Voy a ir por ella, la tengo que recuperar, nunca la olvidé. Y recuperé la muñeca. La puse en ese lugar y ya no vamos a decir recé, vamos a decir platiqué con la energía de Marta. Marta, perdóname. Éramos niñas, pero de aquí en adelante. Capi, se me quitaron las pesadillas. Empecé a soñar a Marta sonriendo, flores, ahora sí me prestaba la muñeca. Y se fue desvaneciendo. Entonces, si yo logré que Marta alcanzara trascender, descansar en paz, y murió trágicamente y sola, porque pues nosotros éramos compañeras, no su familia, sola, ¿por qué no a tantos que ni siquiera estadísticamente las autoridades saben que nacieron, que estuvieron,
que ese cuerpecito no fue respetado y ni siquiera estadísticamente saben que existieron. ¿Por qué? Porque ni los registraron, ni los bautizaron, ni le hicieron un ritual a esos cuerpecitos, sean abortos, sean recién nacidos. Todos lo sabemos, 3 años, 4 años, 5 años. Los hacen carnitas, se los echan a los puercos, los entierran en la selva, en la carretera, los echan al mar, a las coladeras. Y nadie sabe, nadie supo, ni nadie sabrá que existieron, pero ya eran energías. Entonces de ahí me empecé a intentar recuperar objetos, juguetes, muñecos, no nada más de niños ni de niñas, adolescentes, ancianitos, viejitos. Me iba yo de voluntaria a algún asilo de ancianos y lleva uno estambre, es más, cualquiera puede ir de voluntaria, hasta donde yo supe, 1, 2, 3 horas, o los ayudan a bañarse, les platica, les gusta rezar, aunque a mí no, pero bueno, me ponía a rezar con ellos. Viejitos gays que ya estando ahí, pues ya salen del closet, ya no les importa, yo echándoles rímel y pintándole las uñas a los viejitos gay, a las viejitas su careta de bombero, su pistolita esas de chochitos, ya hay que se den vuelo. Pero mueren de todas maneras trágicamente, porque un ejemplo, le pregunta a una de las de ahí, cuidadoras, ¿y ese señor qué? No, pues vinieron, nos lo tiraron de casi semidesnudo aquí en la puerta, ¿saben qué es asilo? Moreteado, golpeado, bañado en sangre, masacrado el pobre, pues lo metimos y aquí lo tenemos. Entonces para mí esa es una energía triste, nostálgica, que puede tener coraje porque sus familiares lo golpearon. O sea, es triste, es trágico. Entonces también de viejitos, ¿sabes qué? Me guardas el muñeco de peluche, me lo pones en una bolsa negra, para no haya fuga de energía, eso ya es otra cosa, ¿no? Yo son mis rituales y vengo por él. Entonces, no sé si se acuerdan, pero en la entrada vieron peluches. Sí. Es una mayoría de viejitos. Toda energía que se haya desprendido, dolorosa, triste, trágicamente, es a lo que me he dedicado. A investigar, a ver, a saber, y si voy a un panteón, ya llevo en el carro, porque ya sé dónde lo enterraron, dónde, qué pasó, qué sucedió, cómo se llamó, cómo se llamaron sus padres, están en la cárcel, no están, yo ya me enteré. Pero ya llevo el reilete, los dulces, el trompo, la pelota, la muñequita, el soldadito, ya llevo, porque si no sería robo, Capi. Ok. Yo tomo el reilete para llevarme esa energía a la morgue de las muñecas, hacer oración y que trascienda lo que conoces como la escalera del llanto. Pero estoy dejando otro reilete. Si yo estoy tomando ese muñeco, voy a dejar otro muñeco. Lo que pasa es de que yo necesito, yo para mí mis rituales, que espero que Dios me lo conceda, la gran energía, los que crean en Dios, yo le digo gran energía, de los extraterrestres, los lagartijos, cada quien que crea en lo que quiera, ¿no? Yo no convenzo a nadie. Yo mi labor o lo que me llena de satisfacción o mi fe o lo que quiero es que todas las personas, personitas, viejitos, lo que sea, que haya muerto en soledad, en nostalgia, en tristeza, pues tengan una morgue, una casa dedicada a darles luz, a orar. Las muñecas del frente vienen siendo las plañideras. Yo lo que le digo a las energías que yo trato de curar es, no creas que nadie te lloró, mira, ahí están, las representan, claro que te lloran, no, es que a aquellas se les pagaba y estas no, son energías que también lloran, pero lloran por ti. Ve los verdugos, los que están colgados, no creas que se van a quedar sin castigo quien te sacrificó, quien te privó de tu vida, quien te lastimó, velos, están, pero eso es como una terapia, Capi. De ti quítate el rencor, quítate esa tristeza, esa nostalgia y hasta ese odio y vete a la escalera del llanto. Porque van a ir subiendo hasta la capilla. Por eso no le doy a nadie a la capilla. Es el máximo respeto que puedo tener en casa, en la morgue. Que hay tierra de panteón, eso sí, se puede decir, tierra de panteón, incienso, flores, luz, agua. Y para mí lo principal, el dialogar con las energías de decirles, yo sé que eres, estás y existes. Ten luz y progreso, trasciende, cúrate ese odio, ese coraje, o esa nostalgia, esa tristeza, no te arraigues. Entonces mi sino de la morgue de las muñecas se llama morgue porque todo el que muere trágicamente o en vía pública se le tiene que hacer autopsia, por ley. ¿Por qué le puse la morgue? Yo no voy a abrir una muñeca para ver qué tiene adentro y de qué murió, pero sí voy a investigar. Desde antes, por eso voy por ese objeto, estudiando de qué murió, por qué murió, para saber yo la intensidad de su tristeza, de su nostalgia, de su dolor, de su odio.
Si no, ¿cómo voy a dar cuenta? Y para una persona que ejerce el periodismo y que lo ejerció tanto tiempo, Para mí, dentro de lo que cabe, fue fácil, porque muchas veces por autoridades, si quieren vaciar una casa, ¿no? Porque fue algo trágico, ni la familia ni nadie, a lo mejor los adultos se fueron a la cárcel, los dejaron libres, se huyeron, no me interesa. Lo que vi es de que hubo muertes trágicas ahí. Entonces, obvio que entran las autoridades ahora, lo que digo, hacen fijaciones, veritaje y todo eso, pero quieren vaciar la casa, entonces pagan o piden el permiso de un camión de basura a su delegación, su alcaldía, lo que tú quieras. Pero yo ya sé a qué horas y cómo, y a qué hora pues estoy cubriendo. Entonces lo que hago yo es estacionarme con mi carro, llega el camión de la basura, vacían todo, chanclas, ropa, muebles, que todo está, para la gente está salpicado de sangre, está hasta maldito. Y yo en 2-3 cuadras adelante, que ya va el camión de la basura con todos los objetos, pues le hago la seña, paro al chofer. Señor, mire, disculpe, pero yo soy vecina y conocí, me encariñé, no sea malito, le doy 500 pesitos, era lo que yo ofrecí. 500 pesos, déjeme llevarme un recuerdo de ellos, para tener un recuerdo yo. Sí, pues 500. Entonces, de ahí ya sabía yo de quién era ese objeto, y están en la casa, en la morgue de las muñecas, como la muñeca de Marta. Que creo una vez me preguntaste, ¿y está aquí? Sí, sí está aquí, obviamente. La podemos ver, ¿no? Porque a todas se les tiene que ver con el mismo respeto. sí, Si no, ¿cómo andaría la muñeca de Marta ya robando cámara por todos lados? totalmente. ¿O no es cierto? Y es que todos te preguntan, enseñan la muñeca de Marta. Y entonces, y ahí estaría el morbo, porque muchas veces ya no Sí. es ni siquiera, enseñan para hacerle oración o darle un rezo, no. Actualmente, la morgue de las muñecas es, además de ser obviamente el hogar de Mir y de Enar, es un lugar donde se le rinde homenaje a todas estas almas que sufrieron. Cuando tú ves la casa vas a encontrar una fachada llena de muñecas, y yo digo que no es lo mismo escucharlo que verlo. O imaginarlo. Exactamente. Entonces, afortunadamente, gracias a la energía, podemos llevarlos también a ustedes hasta la morgue de las muñecas. Ya estuvimos ahí hace unas semanas, pero quiero aprovechar y hacer un paréntesis porque les decía que este podcast no va a ser un simple podcast. No nos vamos a quedar solo aquí en el estudio, y le había pedido permiso a Mir de que si nos dejaba continuar este episodio en la morgue de las muñecas para que ustedes puedan ver con sus propios ojos, con mucho detalle, cómo es este lugar, a qué se refiere cuando habla de el verdugo, los verdugos, por ejemplo, Plañideras. las plañideras y las historias de distintos objetos o juguetes que Mir ha recuperado con lo largo de los años, cómo nació esta historia con la historia de Marta y cómo se desembocó en una cadena de historias y objetos increíbles, y sobre todo el tributo que tú puedes dar o el homenaje que tú puedes dar a todas estas almas sin necesidad del morbo, sin necesidad de estar pensando en un beneficio económico, porque todo esto nació de Marta y se convirtió en una cadena de buenas acciones, a mi forma de verlo, de Mir, para intentar darles consuelo a todas estas almas perdidas. Al menos la buena intención. La Sí. intención está de no lucrar, es un lugar para mí que digo de respeto. Si a Marta la sentí que ya se había armonizado con su fallecimiento, con la vida, con la muerte, que ya podía descansar en paz, dije, ¿por qué no hacerlo? Porque no ha tenido quien le llore, quien lo vele, quien lo vea, ni un ritual de respeto a ese cuerpecito, a ese ser, a esa energía. Entonces por eso creé la morgue de las muñecas, para hacer oración, rezo y dar luz y que trasciendan. Ojalá así sea, yo no estoy diciéndoles créanlo, pero ojalá así sea, esa es mi intención, de darles rezo, luz, compañía, y que trasciendan todas esas energías que se liberaron triste, dolorosa y trágicamente, Vale. sin lucrar. Bueno, pues muchas gracias, Mir, por acompañarnos esta noche, por estar aquí en nuestro estudio, pero si ustedes están de acuerdo y quieren ver cómo es la morgue de las muñecas
ahora sí con el detalle que nuestras cámaras pueden brindarles, les recomiendo que nos escriban acá si quieren que hagamos un video, ahora sí grabando con detalle toda la morgue. E incluso han llegado familias o personas que quieren entrar, cosa que les agradezco, ¿no? Porque les interesa. Pero me han llegado con muñecas preciosas. No digo para no meter gol, pero de esas caras. Señora, le traemos esta muñeca, no nos da permiso de entrar, conocer y sacarnos fotos adentro. Yo lo que les respondo es, mire, de afuera de la calle pueden tomar las que gusten. Y por el hecho de que se tomaron el tiempo de venir, muchas gracias, los dejo que se retraten en el estacionamiento. Pero adentro no. Pero no les puedo recibir la muñeca. No recibo nada nuevo. En absoluto. No sé si vieron el Cristo, que es de esqueleto. Sí. Que dijeron, no, es que si nos le podemos pedir un milagro, pues si gustan, aquí no hay egoísmo. Hasta le dije a mi esposa, hazles unas tablitas, porque como en la iglesia católica que van les ponen milagritos, pues así, nada más que se hicieron fama ya entre la gente. Yo le fui, le pedí si me hizo el milagro. No nos da permiso de pedir, pues adelante. ¿No? Pero el milagro que está prohibido, oro, plata, piedras, algo que se preste que yo pueda lucrar. Creo que se los comenté la otra vez. Sí. Si a la gente que recibo de alguna manera o de otra, algo puedo recibirles, no es ni siquiera una despensa, porque ya quiere hablar de dinero, me están ahorrando dinero por darme una despensa. No, es comida. El arroz, los frijolitos, un molito, unas enchiladas, no sé. Pero solamente guisado, un taco para mi esposo, un taco para... Es lo único que puedo recibir. No les puedo recibir dinero, ni objetos, ni regalos, ni nada. No sé si va a ser un solo video y vamos a mostrar la parte de la morgue de corrido, o si vamos a cortar aquí, lo dejaremos para otra parte. Como dijo el destripador, vamos por partes. Entonces, si les gustaría ver esto, por favor ayúdenos dándole me gusta a este podcast, suscribiéndose al canal, y si llegaron hasta aquí es porque sí les interesa. Entonces, si están viendo esto, comenten emojis de juguetes, de no sé, globos, peluches, los juguetes que salgan en los emojis, coméntenlos para saber que están interesados, que llegaron hasta este punto, que se quedaron hasta aquí. Y Mir, yo ya le pedí permiso, entonces ha aceptado abrirnos las puertas de la morgue para ustedes. Entonces depende de ustedes si quieren ver esta sección más. Y queríamos también separar este capítulo para que esto fuera como historias muy impactantes de orfanatos, que fue más o menos lo que hablamos a lo largo de este video, de la vida de los niños que se crían ya sea en orfanatos o en calle. O sea, distintas vivencias y cosas que tú viviste de primera mano. Mire, entonces, muy, muy agradecidos contigo por la atención y por compartirnos este espacio, no solo de historias de tu vida. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias por su interés. Cuídense mucho. Que la luz los acompañe y no se les funda el foco.